La metonimia y la sinécdoque son dos figuras retóricas muy semejantes, tanto que a menudo suelen confundirse una con la otra. Hoy en día, incluso, se tiende a considerar a la sinécdoque como una variante de la metonimia. Sin embargo, esas discusiones bizantinas no nos interesan en este canal. Sí nos interesa saber qué son estas figuras o tropos y cómo pueden ayudarnos a lograr efectos poéticos y narrativos. Hoy vamos a analizar el uso de la sinécdoque y metonimia en Tiburón, la obra maestra que Steven Spielberg filmó en 1975. Veremos cómo un director de talento, recordando a otro director de talento, es capaz de convertir un gravísimo problema durante la filmación en una gran virtud en el resultado final. Así que tras la breve presentación, empezamos. Según la Real Academia, la metonimia es un tropo que consiste en designar algo con el nombre de otra cosa, tomando el efecto por la causa o viceversa, el autor por sus obras, el signo por la cosa significada, etc. Como verán, cuando hablamos de leer a Cervantes o a Shakespeare, usamos una metonimia. Nos referimos a la obra por el nombre de su autor, del mismo modo que si decimos que fulano se llevó los laureles, estamos tomando el símbolo por la cosa significada, que en este caso es la gloria. Lo mismo si nos quejamos de que la juventud hoy no respeta las canas. Estamos tomando una característica de la vejez, las canas, por la vejez completa. Veamos ahora qué nos dice la RAE de la sinécdoque. Designación de una cosa con el nombre de otra, de manera similar a la metonimia, aplicando a un todo el nombre de una de sus partes o viceversa, a un género una especie o al contrario, a una cosa de la materia de que está formada, etc. Como en 100 cabezas por 100 reses, en los mortales por los seres humanos, en el acero por la espada. Advertimos aquí que la Academia de la Lengua se hizo eco de la similitud entre las dos figuras, metonimia y sinécdoque. Un uso de la sinécdoque muy común en el periodismo deportivo es hablar de la zurda mágica de Messi o la gran derecha de Federer para aludir en realidad al deportista al completo, con todas sus extremidades. Pueden buscar en internet miles de ejemplos verbales de metonimias y sinécdoques. En este video, contrario a los otros sobre figuras retóricas, quisiera concentrarme en metonimias y sinécdoques visuales. A partir de ahora las voy a llamar simplemente metonimias, no voy a diferenciar entre una y otra, porque en mis talleres y en este canal mi intención es ayudar a formar narradores, no teóricos. Así que veamos la metonimia en acción. Veamos qué pasa cuando durante la filmación de Tiburón el animatronic del animal no funciona. Nos sentíamos cada vez más preocupados al revisar lo que habíamos filmado y ver que el tiburón no funcionaba. El tiburón no funcionaba nunca. Y la película que él intentaba filmar no podía filmarse. En mi guión, el tiburón atacaba y devoraba a Chrissy Watkins. En el guión gráfico, el tiburón aparecía muchas más veces a lo largo de la película. Tuve que idear cómo contar la historia sin el tiburón. Pensé en Alfred Hitchcock. ¿Qué habría hecho él en una situación como esta? Y empecé a pensar en ella como una película de Hitchcock en lugar de una de Godzilla. Y se me ocurrió jugar con la idea de la superficie del agua. El hecho de que no puedas ver tus pies cuando te bañas, de no ver nada por debajo de tu cintura, es absolutamente aterrador. No pocas veces, los problemas y las limitaciones materiales son terreno fértil para el talento. Spielberg dice que dejó de plantearse Tiburón como una película de monstruos y comenzó a concebirla como una de suspenso del maestro Hitchcock, y lo bien que le salió. Terminó dándonos una película y una serie de escenas terroríficas que pasamos a comentar. Antes de ver una sola imagen y mientras los títulos de crédito desfilan contra una pantalla negra, escuchamos la inolvidable música de John Williams que indicará la presencia del monstruo de aquí en más. Los compases se vuelven cada vez más rápidos, insinuando a su vez la mayor cercanía del tiburón y el consecuente aumento de la amenaza. La primera toma que vemos es una cámara subjetiva. No en vano Spielberg elige mostrarnos una zona bien profunda del océano, una zona en la que un ser humano no podría nadar y por lo tanto no podría ver. Él quiere que de entrada entendamos que esa mirada es la del monstruo, no es la de ningún manista.
Este recurso de forzarnos a mirar desde los ojos del asesino lo usará años después John Carpenter en Halloween, aunque fue el mencionado Hitchcock quien en su entera filmografía puso un gran énfasis en la mirada. Sin embargo, el director inglés siempre combinaba la cámara subjetiva con un contraplano que nos indicaba a quién pertenecía esa mirada. Aquí, en cambio, no sabemos a quién pertenece, aunque el director nos da pistas para intuirlo. Y no es un quién, sino un qué. Es una mirada inhumana. Después pasamos al primer ataque. Reaparece la música y la mirada desde el interior del mar. Hay ya dos espacios bien establecidos en la película. Uno es la tierra, el hábitat naturalmente humano. El otro es el mar, una enormidad que no nos pertenece a nosotros, sino al tiburón, el más mortal de los predadores. En el agua, los seres humanos estamos fuera de nuestra zona de confort, como se dice ahora. En el agua, estamos en peligro. Este primer ataque se nos manifiesta con la víctima retorciéndose en el mar. Todavía no vemos al monstruo, pero nos familiarizamos ya con los signos que lo anuncian, o, en otras palabras, con su presencia metonímica. La cámara y la música se combinan con los efectos, siempre terribles, que las acciones del tiburón tienen sobre los demás. No es necesario, de momento, que funcione el animatronic de la bestia. Los espectadores ya nos figuramos un animatronic mucho más aterrador con los efectos especiales de nuestra mente. Después se nos presenta el personaje del jefe de policía Brody y a las inescrupulosas autoridades que durante la película se negarán a cerrar la playa y a perder los ingresos turísticos de la localidad por más muertos que se cobre el tiburón. Y asistimos al segundo ataque, esta vez a plena luz. Se distinguen aún más los dos espacios de la película. En la superficie las familias toman sol y conversan tranquilamente, mientras los chicos se divierten en el mar. Dentro de ese mar, otra vez la cámara y la música y el anuncio de lo siniestro, aquello que irrumpe para recordarnos la cara cruel de las cosas. Vemos a un niño moviéndose de forma antinatural y una mancha roja corrompe el cristalino azul acuático. Un mítico plano nos revela la mirada de Brody recurriendo al efecto Dolly Zoom, también llamado efecto vértigo, precisamente porque Hitchcock lo usó en la película con ese nombre. Este efecto se consigue realizando un zoom y un traveling en sentido opuesto uno del otro. Spielberg lo usa para mostrar el miedo de Brody, que curiosamente tiene fobia al agua, igual que el personaje de Vértigo se la tiene, como es fácil de imaginar, a las alturas. Pero este efecto también señala la irrupción de un elemento extraño, que nada se relaciona con la turística felicidad de la playa, con las risas de padres y niños. El tiburón viene a devorarse esa pastelosa postal de Kodak y el remate de Spielberg es genial. Brody saca a todos del agua y los chicos se reúnen con sus padres, todos salvo uno que no aparece. Su madre lo busca y lo llama, con los pies ya metidos en la orilla. Los demás se quedan en la arena mirándola como un cortejo fúnebre, anticipando el final. Y la escena termina con una de las metonimias visuales más brillantes de la historia del cine. Más tarde se nos muestran fotos de un libro sobre tiburones que Brody está hojeando y que sugestionan mucho también a su esposa y también a nosotros, que estamos al otro lado de la pantalla. El próximo ataque involucra a dos hombres de Brody que usan un gancho con un enorme pedazo de carne y una cadena a modo de gigantesca caña de pescar. Una vez más, no vemos al monstruo, pero nos lo podemos imaginar riéndose de la cadena. En este caso, los hombres de Brody se salvan simplemente por suerte. Sin embargo, a pesar de no haberse comido a nadie, el tiburón nos muestra su poder más que nunca. No solo es capaz de meterse con niños o con adolescentes incautos, sino de llevarse con él a una considerable estructura de madera y a dos hombres que estaban sobre ella. Pasan un montón de cosas después en la película. Las autoridades discuten el asunto, se organiza una cacería en la que se asesina a un falso tiburón, o mejor dicho, a un tiburón que no es el culpable de los ataques. También se nos presenta a los personajes de Queen, trasunto del capitán Ahab de Moby Dick, y a Hooper, la pata científica del trío que, sumando al jefe Brody, en el acto final se enfrentará a la bestia.
Pero antes hay otro ataque. Lo precede una falsa metonimia, una aleta que termina siendo de juguete, una broma de mal gusto por parte de unos chicos. Adviértase que Spielberg juega limpio porque durante este falso ataque no hay música ni mirada subjetiva del monstruo. La mayoría de los directores, muchos de los mediocres directores actuales, hubiesen filmado la escena como si se tratara de un ataque real para al final romper la tensión revelando que se trataba de una falsa alarma. Spielberg no lo hace así. Spielberg respeta el pacto que estableció con el espectador y respeta sus propios procedimientos artísticos. Así nosotros, cual perro de Pavlov, seguimos confiando en los estímulos que él nos lanza. Cuando en los segundos siguientes sí suene la terrible música de Williams, sabremos que no es ninguna falsa alarma ni ningún chiste. Vemos los barcos volcarse por un tiburón al que todavía imaginamos simplemente allí, debajo del agua. Va más de 1 hora de película, pensemos en esto. Lo que se dice ver no vimos nada y estamos aterrados. Y recién a la 1 hora y 2 minutos vemos esto. La silueta del tiburón difusa bajo el mar, casi una sombra gris, y un plano brevísimo de su cara, por decirlo así. Además de un asinedoque cruel y literal, la pierna del infortunado banista despojada del cuerpo, hundiéndose en las profundidades. Tras esta escena, ingresamos en el épico tercer acto. Brody, Quint y Hooper van en barco al encuentro del Leviatán, la bestia, el monstruo, el salvaje emperador del océano. Tenemos largos, aunque no por eso menos tensos ni entretenidos minutos, en los que no solo se sigue desarrollando a los personajes individualmente, sino a su dinámica como trío. Quint y Hooper son los extremos de este triángulo. Uno es el científico y el otro es el más rústico y viril, por caracterizarlo de algún modo. La rata de biblioteca contra el cazatiburones de oficio. El jefe Brody media entre ellos. ¿Acaso siente que tiene un poco de cada uno? Y por fortuna, nosotros tenemos al genio de Spielberg detrás de cámara. Hasta ahora, como dijimos, todas las apariciones del tiburón se nos habían anticipado metonímicamente, pero en el tercer acto Spielberg hace esto. El tiburón esta vez apareció de la nada, en medio de una escena tranquila, devorándose el fondo de un plano fijo con la misma prepotencia con la que se devoró ya a varios banistas, y esto cuando los espectadores nos estábamos acostumbrando a su ausencia y a centrarnos en la interacción entre los personajes humanos. La escena resulta tan estremecedora que Spielberg hasta se puede dar el lujo de añadirle humor, con la mítica frase de Brody: vamos a necesitar un barco más grande. Es la primera vez que el jefe contempla con absoluta claridad al enemigo, igual que nosotros los espectadores, y en ese instante parece tomar real conciencia de aquello a lo que se está enfrentando, y se la cubierta junto a Quint, y los dos observan la aleta metonímica, que esta vez sin dudas es de verdad, no es ningún niño haciendo ninguna broma. Le avisan a Hooper, que también se pone a mirar al monstruo, no sabemos si con más éxtasis o con más terror. Lo que sí sabemos es que el tiburón asistió a la cita, recogió el guante y está ahí para dar batalla. Quint le dispara unos hierros en punta que van atados a una soga que a su vez está atada a un pesado barril. Así, podríamos decir que la figura de la metonimia se vuelve parte de la ficción, que los personajes la emplean conscientemente, porque el barril de un brillante color amarillo no solo intenta detener la marcha de la bestia, sino que la priva de su natural camuflaje grisáceo y sirve para identificarla en el azul infinito del mar. Así y todo, este primer round es perdido por este trío de cazadores. Anochece y hay una memorable escena, una más, en que Brody, Quint y Hooper se emborrachan después de comer, empiezan a mostrarse las cicatrices que tiene cada uno y conversan sobre la historia de ellas. Por primera vez los vemos hablando como hombres, como seres humanos, más allá de la profesión y de las ideas de cada uno.
Los une la soledad del mar y el acecho del monstruo. La película abraza esa contenida atmósfera viril de las novelas de Conrad, de Melville, de tantos otros. La literatura de mar respira ahora en la obra de Spielberg, y más que nunca cuando, cortando con una catarata de risas, Quint narra la historia de una de sus cicatrices, una muy particular, y es un monólogo impresionante, puro talento interpretativo frente a la cámara, una historia dentro de la historia, procedimiento que, dicho sea de paso, era bastante común en las novelas de marineros. Robert Shaw, el intérprete que da vida a Quint, murió 4 años después de filmar esta película. Se dice que gustaba de excederse con el trago y que causó problemas en la filmación, como si no hubieran tenido suficientes. Pero acá en esta escena lo entrega todo, como si supiese que iba a ser su testamento cinematográfico. Ningún flashback visual hubiese igualado este estremecedor momento sostenido a pura gestualidad, a pura voz, a pura palabra. Después llega la noche, y, al otro día, los barriles amarillos flotando en el mar, y Spielberg nos regala otra aparición sorpresiva. Y sabemos que las reglas cambiaron respecto al primer acto y al segundo. Ya no más anticipación. Ahora, la amenaza puede materializarse en cualquier momento sin anuncios de ningún tipo. Ahora estamos en el mar. No existe paliativo para el terror. Estamos en la casa del monstruo y jugamos con sus reglas. El final de la película es apoteósico. No importa ya si el animatronic no se mueve como debería y si deja ver sus deficiencias, la narrativa ha sido y continúa siendo tan brillante y tan creíble, el aura maligna que rodea al tiburón está tan lograda que yo creo que Spielberg podría habernos mostrado un pato de goma y nos hubiésemos aterrado igual. Y todo con una cadena que se mueve, o algo amarillo que flota en el agua, o una mancha roja. En otras palabras, con algunas metonimias bien empleadas. Que el Dios del cine bendiga a quienes no consiguieron que funcionase el animatronic. Que Dios bendiga a Hitchcock y a Spielberg que filmó esta película. Sin dudas, Spielberg fue uno de los alumnos aventajados del maestro inglés. Con Tiburón, el director norteamericano estableció una nueva manera de mostrar o de no mostrar, según cómo se interprete, a los monstruos. Poco después, Ridley Scott la aplicaría con semejante genialidad en Alien. Y a esta manera o método podríamos calificarla sin dudas de metonímica. Así que ya saben, a veces menos es más. Y si todavía no me creen, comparen Tiburón o Alien con ciertas películas de la actualidad llenas de efectos y vacías de emoción. Esto fue todo por hoy. Si les gustó, suscríbanse, compartan, comenten, dejen su like. Mi nombre es Alejandro, esto es El Sur, Taller Literario y nos vemos la próxima.